Señor expresidente Álvaro Uribe, buenos días, senador Uribe. Doctor Néstor, muy buenos días a usted, a sus compañeros de Blue y a todos los oyentes. Senador Uribe, todo este tema, esta carta que estamos escuchando, el debate de las capturas por corrupción aparentemente relacionada con la JEP, tiene que ver con la sanción presidencial que debería producirse tal vez dentro de 2 o 3 días, o la objeción a la ley estatutaria. Esa es la alternativa y ese es el dilema del presidente Duque. Usted pone, y es el motivo por el que lo he llamado, senador Uribe, un trino ayer con una fotografía de unos niños que están tal vez en un colegio público de Montes de María, que aparecen con una pancarta. Estos son niños de tal vez 7, 8, 9 años, una pancarta que dice abrazamos a la JEP. Y usted en su mensaje, senador Uribe, dice que esos son abusos de algunos profesores que justifican ponerle competencia a la educación pública. ¿Por qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Por la JEP o por este tema de la educación, doctor Néstor? Si quiere, comencemos por la JEP y terminamos con el tema de su propuesta de privatizar la educación. Bueno, vamos a ver, después le digamos que no es privatizarla, pero vamos por la JEP. Primero, en su introducción, usted relaciona lo que podría ser una decisión del presidente Iván Duque con el contexto, por ejemplo, los hechos bochornosos, la carta del uno del otro. Mire, yo por el presidente Iván Duque lo único que tengo es respeto y mi único interés es que él tenga éxito por el bien de la democracia colombiana. En lo que lo conozco prácticamente desde que él era un adolescente, él es un jurista estudioso. Cualquier decisión que tome en esta materia la hará sin dejarse impresionar por los acontecimientos, sino con rigor jurídico. El Centro Democrático, nosotros nos hemos opuesto a JEP, lo hicimos en el plebiscito, no se reconoció el triunfo del no, pero también hemos dicho, no tenemos las mayorías políticas para derogarla, entonces realistamente hemos dicho, hay que hacer reformas, en ese tema estamos. Lo otro que yo agregaría, doctor Néstor, es que estos hechos bochornosos puede que creen un clima de opinión y político que llegue el país en un momento a decir, bueno, hay que derogar la JEP. Por lo pronto, nosotros vamos a insistir en las reformas. Hay unas reformas que se podrán introducir si el presidente objeta artículos, limitado a esos artículos. Otras reformas que necesitarán acto legislativo, otras que necesitarán ley. Le doy un ejemplo. Lo de los niños. Lo de los niños lo sustrajo la Corte Constitucional por sentencia. O sea que en una objeción yo no doy la posibilidad de tramitarlo. Yo creo que eso necesita una de dos vías, o las dos. Un acto legislativo que diga claramente que esos delitos no son delitos de pena alternativa, sino de pena ordinaria, no son de la JEP, sino de la justicia ordinaria. O una ley interpretativa. La ley 153 del 87 permite que por leyes se interprete a las leyes. Entonces, uno ve que en el acuerdo, en las normas jurídicas que lo desarrollan, acuerdos de unos años con la FARC, siempre se habla de delitos con ocasión o relacionados con el conflicto. Usted sabe, yo no acepto el conflicto, pero es lo que dice la norma. Entonces, la ley interpretativa podría decir el abuso de menores, sí, la violación de menores, nada tiene que ver con el conflicto. Por ende, eso se juzga por la justicia ordinaria, no se le aplican sanciones alternativas, sino las sanciones ordinarias. Sí, pero en cuanto a ese punto, doctor Néstor. Sí, senador Uribe, usted venía hablando de la derogación de la JEP hasta hace unos días y después tal vez me pareció ver allí un cambio y comenzó a hablar de estas reformas de las que me está hablando en este momento. Y anoche otra vez volvió a hablar de eliminación de la JEP. Lo que pasó entre una cosa y otra, entre volver al tema de la eliminación de la justicia transicional, ¿es el escándalo de corrupción del viernes pasado? Sí, le contesto muy concretamente. Recuerde que en el periodo legislativo anterior, nosotros logramos que se aprobara en la Comisión Primera del Senado un acto legislativo para hacer unas modificaciones en la composición de magistrados de la JEP para que hubiera alguna imparcialidad frente a los militares. Y dijimos, hombre, no estamos de acuerdo con la JEP,
pero no reconocemos que no tenemos las mayorías parlamentarias para derogarla. Vamos a insistir en reformas. Lo mismo hemos dicho ahora. ¿Qué veo yo? Y este sí es un juicio político. Me parece que si bien en el país no hay las mayorías para derogar la JEP, uno no sabe qué pase con estos hechos bochornosos, hasta qué punto se produzca un fenómeno de opinión, un fenómeno político que diga basta de JEP. Pero por lo pronto nosotros vamos a insistir en las reformas. ¿Me permite hablarle ahí de la reforma de extradición? Sí, señor. ¿Cuál es la reforma que usted plantea en el tema de extradición? Mire, sabe que cuando uno lee los acuerdos y los actos jurídicos que nos incorporan, encuentra que la FARC queda protegida contra la extradición por delitos anteriores y posteriores. Porque, por ejemplo, en ese acto legislativo del 2017-01, creo que es el artículo 19, dice, cuando el delito sea posterior, se trasladará a la justicia ordinaria para juzgarlo en Colombia, con la posibilidad de extradición. Entonces ahí lo que hay es un mandato de juzgarlo en Colombia, una posibilidad que quiere la extradición. Nosotros creemos que debe estar una norma que muy claramente diga que por delitos posteriores al 1 de diciembre de 2016 habrá extradición en las condiciones ordinarias, según la reforma. Hombre, la extradición es un acuerdo político entre países que se tienen mutua confianza. Entonces hay que afinar las pruebas, porque si el país requerente, el país requerido, en este caso Colombia, dice no, es que me tienen que mandar todas las pruebas que tienen para imputarle a este señor tales delitos, eso es trasladar el juicio del país requeriente al país requerido. Nosotros decimos, como acuerdo de confianza, el país requerido se debe limitar a exigir certificación sobre la fecha del delito, sobre la naturaleza, para efectivamente verificar pero que es extraditable. Esa reforma que usted propone al tema de la extradición, que eso tiene nombre propio, ese es el caso Santrich, senador Uribe, ¿eso quiere decir que hoy en día la situación efectivamente con Santrich no es clara y que la JEP sí está actuando como corresponde? Es que pongamos el caso Santrich impersonal. Yo vengo observando el tema desde el acto legislativo 01 del 17. El tercer elemento es exigir, como se exige en todo proceso de extradición, que en el país requerente se garanticen todos los derechos y garantías fundamentales. Nosotros creemos que eso tiene que ser general, impersonal, y que esa reforma se necesita, doctor Néstor. Sí. Senador Uribe, me devuelvo un poquito al punto anterior, porque los escándalos de corrupción lamentablemente no son exclusivos de la JEP, los hemos visto en todos los estamentos de la sociedad dolorosamente. Y hablando de justicia, pues imagínense, tenemos el caso del corrupto fiscal Luis Gustavo Moreno en la Fiscalía, tenemos el caso del cartel de la toga en la Corte Suprema de Justicia. Y en ese momento a nadie en el país se le ocurrió pensar que por esos escándalos había que acabar con la Fiscalía o con la Corte Suprema, porque en este caso sí se promueve la derogatoria de la JEP con base en un escándalo de corrupción, seguramente sí, pero que ni siquiera tiene claridad sobre los vínculos con Jesús Santrich. Bueno, yo quiero repetir esto. Yo lo que advierto es una posibilidad de opinión y política. Que diga, bueno, veníamos manteniendo la JEP. Digan las mayorías políticas que se reúnen a defender la JEP. Estos hechos hacen insostenible la JEP. Tiene un problema la JEP. También es una, diría yo, que por su origen, lo mismo que han dicho estos señores de la FARC, que dicen que deben con su creación, lo dijo el señor, no puedo decir el alias. Quisiera saber en Rodrigo, el médico Rodrigo, lo dijo la semana pasada, antepasada. Entonces también tiene un problema de origen. Y usted sabe que nosotros no solamente nos opusimos a la parte de la estructura de la JEP, sino a la parte de las normas sustantivas. Me refiero a esto, por ejemplo, la elegibilidad de personas con delitos atroces. Nosotros hemos estado en desacuerdo, hay que corregirlo, hay que presentar un acto legislativo, que no haya elegibilidad por delitos atroces, que tampoco haya la posibilidad de la pena alternativa para delitos atroces, que el narcotráfico no sea delito conexo. Pero quiero decirle a los oyentes, nosotros que vamos a apoyar al gobierno o a presentar el acto legislativo,
en esa materia hay que entender que eso va a obrar apenas hacia adelante, por el principio de favorabilidad. Por eso, pero entonces ya eso no sería, es lo que usted me quiere aclarar, ¿no sería un golpe al proceso de paz y a los desmovilizados de las FARC? Hombre, de ninguna manera, porque guste y a uno o no le guste, doctor Néstor, por ejemplo, eso que le acabo de decir de delitos atroces, que no den elegibilidad, de narcotráfico, que no puede hacer conexo con el político, por principio universal de favorabilidad, solamente podría ser aplicado hacia adelante. Le repito algo que he dicho. Sí. Sobre esos desmovilizados que están cumpliendo, hay que cumplirles. Inclusive yo le he dicho al partido, mire, nosotros tenemos que tratar con cariño toda la base colombiana. Decía ayer al partido, hombre, llenémonos de una cosa que se llama cariñosemina, y les decía en mi caso, desmovilizados de FARC, de paramilitares, de otro grupo, gente pobre, llenos de problemas, de necesidades, que cumplan, hay que tratarlos con Senador, cariño y que el gobierno les cumpla. Sí, en este caso, con las reformas que vienen a futuro y lo que van a presentar ante el Congreso de la República, pero ¿cuál es el escenario que ustedes imaginan en caso de que, según usted nos dice, eventualmente se llegue al momentum político y de opinión en el que hay una gran ola que pide la derogatoria de la JEP? ¿En qué quedarían los desmovilizados? ¿En qué quedarían quienes entregaron las armas con base en un acuerdo de Estado? ¿Cómo quedaría configurado el asunto? ¿No quedaría en un limbo muy complicado? No, hay que salvar lo que podríamos llamar esas situaciones de derechos. O sea, para mí en el tema es muy difícil hablar de derechos adquiridos, pero hay situaciones de derechos. Por ejemplo, me dicen a mí, no, es que cuando usted propone que los militares no lo juzgue la JEP, que lo hemos propuesto hace mucho rato, propusimos unos tribunales en el Congreso, nunca los aprobaron, van a meter a la cárcel a 1.000 militares que han liberado por decir que se van a someter a la JEP. Nosotros hemos dicho, mire, hay un gran error, que es igualar a los militares con la fuerza, con la guerrilla, con el terrorismo. Hombre, que no estén allí, que los juzgue un tribunal especial, y que aquellos que están libres se les mantenga su libertad. Más aún, hemos dicho, en cualquier caso, y reiteramos esa propuesta, que la presentamos con Alfredo Rangel, con la senadora Paloma Valencia, vamos a insistir, militares que salvo unos delitos, lleven 5 años detenidos, pueden tener el beneficio de la libertad condicional, por unos delitos hasta tales fechas, tema que se está discutiendo nuevamente. A propósito de militares, senador Uribe, ¿usted vio el video de Rito Alejo del Río, el general Rito Alejo del Río, que está condenado por falsos positivos, está en libertad tal vez por la Justicia Especial de Paz, diciendo que usted es un traidor, que eso no es el centro democrático, sino el centro demoníaco? ¿Vio ese video, no? Hombre, doctor Néstor, usted sabe que hay muchas cosas que no veo, pero ¿qué hay que hacer, doctor Néstor? Aquí hay un ejercicio político que lo tengo que hacer, sí, con afecto por la patria y en lo posible con serenidad. Usted sabe que, con esto ya le he dicho a mis compañeros, lo que estamos haciendo el ejercicio de buscar estructura del partido en todos los municipios de Colombia y buscar los mejores candidatos a alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. He dicho, mire, un país enrabiado con la corrupción necesita que propongamos los mejores candidatos. En esa tarea estamos y les digo, cuidado candidatos, cuando se van a sulfurar piensen en mí, que cuando me la sacan me va mal, cuando me la amarro me va bien. Hay que llegar a manejar estos temas con serenidad de mi parte, doctor Néstor. Pero usted sabe de qué estamos hablando de una alianza que el Centro Democrático o usted personalmente está promoviendo con las FARC, una alianza política para las elecciones de este año en Frontino. ¿Eso es cierto, que esa es la molestia del general Rito Alejo del Río? No, miren, no, doctor Néstor, de ninguna manera. Ahora la explicación que me dieron a mí los dirigentes del Centro Democrático en Frontino es que ellos fueron a una reunión y que ahí habían desmovilizados de la FARC, pero que ellos no han hecho coalición. Entonces yo también he dicho, hay unos dirigentes de ese partido, de otros, con quienes nunca podremos hacer coalición, por las contradicciones que existen. Pero también le he dicho, mira, toda la base colombiana hay que tratarla con cariño. Se lo confieso y le recomiendo esto al partido, se lo recomiendo
por viejo, por mi pelo blanco, por mis 66 años. Un desmovilizado de la FARC, de base, de los paramilitares, un colombiano de base de otro partido antagónico a nosotros. Tratémonos con cariño, con delicadeza. Eso no quiere decir que vayamos a hacer coaliciones con sus dirigentes. Hay unos casos que con partidos que podemos hacer coaliciones, hay otros casos que con los dirigentes de otros partidos, por unas contradicciones de visión de país, no podemos hacer coalición. Y aclaro, el informe que tengo es que en continuo hubo reunión, mas no coalición. Bueno, ya ese era el paréntesis por lo que había dicho el general Rito Alejo del Río. Volvamos a la JEP, que es el motivo de esta entrevista, senador Uribe. Luz María. Sí, senador. El presidente Duque tiene que decidir si objeta o no la ley. Esta semana, la ley estatutaria, prácticamente de aquí al viernes tiene que tomar una decisión. Si él le preguntara su opinión sobre cuáles objeciones hacerle a la ley, ¿usted hablaría de las 8 objeciones que hablan hoy los juristas en una carta, o usted ha cuantificado más o menos cuántas objeciones tendría usted para la ley? No, mire, tengo que dividir el tema en dos, una introducción y una respuesta muy concreta a usted. Primero, yo respeto totalmente al presidente Duque. Yo soy simplemente un senador, un peón de brega, un cuadrillero. Pero si él le pregunta. No, supongamos que me pregunta a usted. Yo creo que si no la objetan todas, por lo menos hay unos artículos para objetar. Y en el estudio que hemos hecho nosotros encontramos que hay unos artículos para objetar y otros que necesariamente hay que llevarlos a una nueva proposición de ley o de acto legislativo. Por ejemplo, lo de todos los beneficios. Hombre, eso lo excluyó la Corte Constitucional en la sentencia. Entonces, pretender revivirlo por objeción es un imposible jurídico. Se necesitará un acto legislativo que lo aclare y que reviva que se pierden todos los beneficios, pero aclarando, porque anoche conversando con algunos compañeros veíamos, a ver, una cosa es que se continúe el narcotráfico, extorsión, secuestro, que se tengan que perder todos los beneficios por delitos anteriores y lo que les puedan dar por estos nuevos delitos. Otra cosa, miren la delicadeza del tema, es que estos señores de la FARC de un secuestrado digan, hombre, nosotros queremos aceptar que lo secuestramos, pasó esto y esto, no tenemos posibilidad física de devolverlo. Mire, el tema es tan complicado jurídicamente. Entonces ese es un caso patético que demuestra que por estar excluido la palabra todos del ordenamiento jurídico por decisión de la Corte Suprema no se puede resolver vía objeción. Hay que, en mi concepto, presentar un acto legislativo que además aclare el tema. ¿Pero usted plantearía una objeción total a la ley? En este caso, lo que les digo, yo estoy en desacuerdo con la gente, pero por el realismo político de que no tenemos mayoría para derogarla, creo que es más práctico para el país insistir en reformas. En eso hemos estado y pido la comprensión, porque muchos compañeros me regañan por... Senador Uribe, si le entiendo bien, yo quiero no dejar aquí lugar a malos entendidos. ¿Usted cree que se deben objetar algunos artículos y simultáneamente presentar unos proyectos de ley y de reforma constitucional para modificar los temas de fondo sobre los cuales no tienen mayorías? Objetar unos y otros necesariamente modificarlos por acto legislativo o por ley. Por ejemplo, lo que le digo de los militares hay que presentarlo por acto legislativo. Sí. O el tema de darles un sufragado penal de libertad condicional a los 5 años, yo creo que cabría una ley ordinaria. El tema de todos, jurídicamente, a riesgo de estar equivocado, yo quisiera que lo pensaran los juristas, por ser un tema que excluyó la Corte Constitucional del ordenamiento jurídico, no se puede revivir por objeción. ¿Qué nos toca hacer? Toca un acto legislativo. Pero vamos a lo político. Hombre, yo no estoy de acuerdo con la JEP, pero en este momento prefiero hacer unas modificaciones, que es lo práctico. Entonces aprovechar Blue para decir, le pido comprensión a los compañeros del Centro Democrático, porque algunos dicen, no, no tenemos la posibilidad política, jurídica hoy, entonces vamos a seguir trabajando en reformas. Vamos a ver qué pasa en el camino, hasta dónde esos hechos bochornosos crean o no crean una situación pero presidente, para la JEP.
Ahí me pierdo un poquito porque tengo aquí en mis manos los muchos trinos que usted ha escrito, no uno, ni dos, ni tres, muchos en donde habla de eliminación, de derogación de la JEP. Me parece que eso contradice un poquito lo que usted me está diciendo en este momento. Es aceptar en la realidad política, doctor Néstor. Okay. Ante la realidad política que tenemos, de que no contamos con las mayorías para derogar la JEP, creo que al país le conviene y el Centro Democrático debe trabajar en eso, de introducir reformas. Por ejemplo, Marcela, su responsable en el Senado, sí, estuvo en las sesiones de la Comisión Primera, en el periodo anterior, donde nosotros, a pesar del desacuerdo con la JEP, trabajamos para que hubiera una reforma, para crear un equilibrio en esas salas que van a examinar las conductas de los militares. Sobre el tema de los militares, senador Uribe, quisiera preguntarle sobre lo que ha venido pasando. No sé si usted vio que un grupo de militares retirados desde el Congreso, unos y otros desde algunos otros sectores, le han pedido al presidente Duque que sancione en su integridad la ley estatutaria de la JEP, que para ellos es mucho más conveniente esa justicia transicional que lo que significa hoy la justicia ordinaria. Muchos ya están en libertad, el general Rito Alejo, el general Uzcategui. El general Uzcategui, que es mapiripán. Pero además de eso, Néstor, ayer el coronel Gabriel Rincón Amado, que fue condenado por ejecuciones extrajudiciales por homicidio en persona protegida, por primera vez empezó a abrir su corazón ante la justicia y dijo: pido perdón y voy a contar todo lo que pasó. Entonces, ¿por qué sacar a los militares de la JEP cuando por fin está funcionando para saber la verdad de lo que había detrás, por ejemplo, de los falsos positivos? Mire, primero, en la justicia ordinaria se han cometido muchas injusticias contra los militares. Entonces, no solamente ha habido falsos positivos, sino falsas imputaciones, falsas acusaciones. Segundo, están en libertad. Y claro, estuvieron un tiempo en la cárcel sufriendo. Están en libertad, uno comprende. Pero quiero advertir, en la reforma nuestra se dice que aquellos que han ganado la libertad o que lleguen a los 5 años de detención tienen derecho. Los que le han ganado la libertad, permitir permanecer en libertad, la figura de libertad condicional. Y los que llegan a los 5 años también a permanecer en libertad. A ganar la libertad como subrogado penal. Senador, una pregunta. Sí, doctor Néstor. Iba a preguntar algo para también de lo de la educación. Sí, exactamente. Esa es la pregunta final. ¿Qué es el tema de la educación? Porque todo esto de la JEP, la fotografía de los niños desde una escuela pública en Montes de María, con esa leyenda de abrazamos a la JEP, le da a usted para poner este trino proponiendo que los niños estudien en colegios privados y que el Estado les financie la educación, que sería una mezcla. Yo entiendo que usted me va a decir que no es privatización, pero en la práctica sí, porque sería llevar a todos los niños y que el Estado le pague a los colegios privados. ¿Esto fue producto de la JEP o es un tema más de fondo? A ver, doctor Néstor, primero, el monopolio de educación pública tiene muchos problemas. El adoctrinamiento y el tema de calidad. Segundo, lo que estamos proponiendo es competencia con equidad. Si usted me permite, le cuento la experiencia que yo tuve en la gobernación de Antioquia. A ver. Me permití allí creamos 103.000 cupos escolares para niños de familias de menores ingresos, contratados con colegios de la iglesia, colegios cristianos, con Fe y Alegría, con un colegio privado, con fundaciones, con Monseñor Isaías Duarte, que en paz descanse en Urabá, y eso salió excelente. Le fue muy bien a los niños, a la infraestructura escolar, y a los profesores les pagaban mejor que en el magisterio oficial. Algo hicimos desde la Presidencia de la República. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, hombre, tenemos opciones para que los niños de familias de menores ingresos puedan también estar en un colegio privado, y en aras de la equidad el Estado pague totalmente por esos niños de familias de menores ingresos. Y yo lo que no creo es que el país pueda seguir con un monopolio público donde hay un tema de adoctrinamiento y de mala calidad. Este sería un tema de competencia con equidad. Si los niños de esta escuela en Montes de María, senador Uribe, no hubieran puesto un cartel diciendo abrazamos la JEP, si no hubieran puesto un cartel que dijera saludos al expresidente Álvaro Uribe, o hubieran puesto un cartel que dijera no nos gusta la JEP, ¿usted estaría pensando y diciendo lo mismo?
Esos niños no habían nacido cuando yo era gobernador de Antioquia. No, pero... Se creé 103.000 cupos escolares dirigido con la misma idea. Se llama el programa de cobertura. Yo he pensado eso hace mucho tiempo y se insistió mucho desde la presidencia de la República, doctor Néstor. Sí, esos niños de Montes de María están en un programa, si usted ve la letrica roja del cartel, están en un programa de construcción de paz, ¿no? Es lo que parece decir la cátedra. Hombre, la verdad es que, en nombre de yo no creo que se pueda seguir utilizando la paz para hacer adoctrinamiento. No creo que esos niños tengan real comprensión de la JEP. Entonces yo creo que no es válido ir a adoctrinarlo en favor de la JEP, ni tampoco en contra, doctor Néstor. Yo creo que la competencia democrática con equidad es muy importante, y les repito, yo empecé la gobernación de Antioquia el 2 de enero del 95, y desde ahora vengo trabajando en esa materia. Sí, pero la paz no es un intangible que todos deberíamos apoyar, senador Uribe, más allá de... No, pero la paz no es adoctrinamiento, hombre, no es adoctrinamiento, vea. Tenía pena porque Ricardo González me había llamado muchas veces para hablarle a Blue. Les quiero contar que tengo una agenda bastante estricta. Si ustedes me lo permitieran, terminaríamos, y cualquier otra cosa, con mucho gusto. Yo le hablo reiteradamente a la corresponsal que ustedes tienen en el Senado, casi siempre le contesto. No saben que usted, no obstante que yo soy pues muy caprichoso para las entrevistas. Yo sé. Senador Uribe, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes muchas gracias. Gracias. Buen día. Un feliz día. Álvaro Uribe, también en Mañanas Blue 7:59.